Y bueno, creo que todos sabemos que estamos en el mes de la patria, ¿verdad? Estamos en el mes de la patria. El mes de septiembre, dicen por ahí que es el más mexicano de todos los meses. Y bendito sea Dios que nosotros tenemos una doble ciudadanía, ¿verdad? Somos ciudadanos de este país que nos ha visto nacer y crecer, pero nuestra verdadera ciudadanía no está aquí, ¿verdad? No está aquí. Nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. Pero mientras vamos caminando para allá, pues Dios nos puso a vivir en este país y nos alegramos también con las cosas que tienen que ver con nuestra patria, con las cosas que tienen que ver con nuestro país. Todos sabemos que el 16 de septiembre de 1810, en la madrugada del 16 de septiembre, un cura llamado Miguel Hidalgo y Costilla, no era que estuviera con su esposa, no tenía esposa, se apellidaba así, y Costilla, y bueno, en el pueblo de Dolores, que después se conocería como Dolores Hidalgo, en el estado de Guanajuato, él inició el llamado para un levantamiento armado, que después conocimos como la guerra de independencia, una guerra que duró 11 años, ¿verdad? El hermano Carlos el domingo pasado también lo mencionó. ¿Alguien se acuerda de qué año terminó la guerra de independencia? En 1821. En 1821, así es, o sea, 11 años duró esta guerra y terminó el 27 de septiembre, también lo mencionaba el hermano Carlos hace 8 días. El 27 de septiembre el ejército trigarante entró en la Ciudad de México y el 28 de septiembre, al día siguiente, se firmó el acta de independencia. Saben, hermanos, que es lamentable el que a veces no conocemos la historia de nuestro país, o a veces le damos muy poquita importancia a ese tipo de cosas. Yo amo a mi país y creo que jamás podré ver otro país como al mío, pero también de repente cuando uno sale a algunos otros países, uno ve cosas que uno dice, wow, yo quisiera que esto también fuera así en mi país. Por ejemplo, en Estados Unidos, a pesar de tantas cosas que no admiro de aquel país, pero si algo les admiro a los primos del norte, es que tienen un tremendo amor por su bandera, por ejemplo, por su himno nacional, por su historia, tienen mucho respeto y mucho cariño. Es muy común allá, por ejemplo, ver que en muchas casas esté su bandera afuera de la casa, no nada más cuando celebran su independencia, sino todo el año. Siempre uno ve banderas en las casas y dices, yo creo que es algo bueno. No debemos de confundirlo con la idolatría. Yo sé que hay algunas corrientes que dicen, no, es que si tú tienes una bandera como la que tenemos aquí, eso es idolatría porque estás venerando. No, para nada. Tenemos un respeto hacia esos símbolos que son parte de nuestra nación. Pero bueno, yo no quería hablar de historia, no quiero hablar de historia, ni siquiera de historia de nuestro país en este día, pero es que el tema tiene que ver con la libertad y el tema tiene que ver con la lucha. Miren, esos 4 versículos que leímos hace un momento, tienen por ahí una frase que está en el versículo 3, que yo creo que es central en el mensaje que la palabra nos quiere dar en esta mañana. Dice por ahí en el versículo 3, no voy a ir en orden por versículos, sino por algunas ideas que quiero resaltar, y quiero comenzar con esta. Dice, me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta carta, la carta de Judas, aunque no es la más pequeña del Nuevo Testamento, hay otras 3 que son más pequeñas que Judas, pero es una carta bastante breve, solamente tiene 25 versículos, y además es una carta que tiene ciertas características especiales. Por ejemplo, a lo mejor ustedes no lo saben, no siempre sabemos esta parte de la historia bíblica o del canon bíblico, pero Judas, junto con otras como Santiago, como Segunda de Pedro, como Hebreos, incluso como Apocalipsis,
fueron de las cartas que más tardaron para que la iglesia en su conjunto dijera: sí, son palabras de Dios, son inspiradas por Dios. Fue hasta el año 397, en un concilio que se celebró en Cartago, un concilio de la iglesia, en el año 397, estamos hablando de finales del siglo IV, cuando ya oficialmente o formalmente toda la iglesia dijo: sí, Judas también es parte de la escritura inspirada por Dios. Entre otras cosas, se le ponía en duda por su brevedad, por su parecido con la segunda carta de Pedro, y porque a nuestro hermano Judas se le ocurrió por ahí mencionar en unos versículos más adelante 2 libros apócrifos. El primer libro de Enoch y otro que se llama La Asunción de Moisés. Son 2 libros apócrifos y él los menciona. Ya vamos en su momento a hablar de eso, voy a explicar por qué los menciona. Pero esos detalles hicieron que hubiera cierta resistencia para aceptar que Judas era parte de la escritura sagrada. ¿Quién escribió esta carta? Bueno, Judas, obviamente, ¿verdad? Pero ¿como cuántos Judas se mencionan en la Biblia? ¿Alguien se acuerda de cuántos Judas? O por lo menos pueden mencionar Judas Tag o algún otro Judas. Judas Iscariote. Judas Iscariote, obviamente. Obviamente él no escribió ninguna carta. Judas el Cananeo. Judas, llamado el Cananeo. ¿Ok? ¿Algún otro? Judas el hermano de Jesús. Judas el hermano de Jesús. ¿Ok? ¿Algún otro que se acuerde? ¿Alguno que era el sacerdote? No, era Simón el celote. Era Simón el celote. Ok, hay 8 Judas que se mencionan en el Nuevo Testamento, o 8 personas diferentes que son mencionadas. Ahorita no hay tiempo para explicar muy extensamente, solamente déjenme decirles, prácticamente todos los expertos en la Biblia, los que han estudiado a fondo la Biblia, están de acuerdo en que el autor de esta carta es Judas, el medio hermano del Señor Jesucristo. Por cierto, hay por ahí un Judas Tadeo, que a veces es muy mencionado. Bueno, no es Judas Tadeo el autor de esta carta. Es Judas, el medio hermano del Señor Jesucristo. Él se identifica como hermano de Santiago. Dice en el versículo 1, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo. Jacobo, acuérdense que es Santiago, es el mismo, y Jacobo fue uno de los principales líderes en la iglesia del siglo I. Así que muy probablemente, y casi creo que todo el mundo está de acuerdo en que es Judas el medio hermano de Jesús, hermano de Santiago, quien escribe esta carta. Bien, les decía yo hace un momento que la idea principal del pasaje que acabamos de leer, y que por cierto es la idea principal de toda la carta de Judas, es esta idea: contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, como dice al final del versículo 3. Fíjense que al parecer, por lo que leemos también en el versículo 3, Judas había pensado inicialmente en escribir de otro tema. Tal parece que él pensaba escribir de otro tema, que él tenía la idea de escribir de otro tema, porque dice en el versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Tal parece que Judas tenía la intención de escribirle a la iglesia, que ahorita vamos a ver a qué iglesia le está escribirle acerca de la salvación. Y no podemos hacer muchas elucubraciones, no podemos hacer muchas suposiciones acerca de qué era lo que Judas iba a escribir en caso de que fuera a escribir de la salvación. Pero aquí encontramos un punto bien humano de Judas. Y miren, esto a quienes predicamos nos pasa con bastante frecuencia. A veces tenemos la idea de predicar sobre algo, incluso a veces ya traemos preparado un mensaje y en el mero momento o ese día nos damos cuenta de que es necesario predicar de alguna otra cosa.
y entonces predicamos de algo que no teníamos preparado para ese momento. Bueno, yo creo que a Judas le pasó un poco eso. Y él les dice a aquellos a quienes les está escribiendo: yo tenía una gran solicitud de escribirles acerca de nuestra común salvación. Sin embargo, algo ve la iglesia, algo nota, algo les es revelado por el Espíritu Santo que lo hace cambiar de idea. Y entonces decide no escribir sobre nuestra común salvación, sino que dice: me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Hermanos, y aquí el por qué yo lo ligaba al principio con la lucha armada que hubo para nuestra independencia de 1810 a 1821. Tal parece que la palabra de Dios, no solamente aquí con Judas, sino muchos otros pasajes, nos habla de lucha, nos habla de contienda, nos habla de batallar, nos habla de esforzarnos. En varias partes de la palabra somos exhortados, somos animados a esforzarnos en una contienda. Y aquí es importante nada más que no caigamos en una confusión o que no nos desviemos del sentido de lo que la palabra nos está diciendo. Esta lucha, esta contienda a la que somos llamados y a los que somos exhortados a librarla ardientemente, no es ni una lucha armada, ni es tampoco una lucha a golpes, ni es tampoco una lucha a gritos, ni es tampoco una lucha en la que hay un vencedor y un vencido en el sentido humano en el que a veces lo entendemos. No está hablando de ese tipo de contienda. Aquí, y ese es el primer punto que yo quiero abordar, que yo estoy ya abordando, y se trata de una lucha de otra naturaleza, de una lucha diferente, pero que, ojo, y ojalá que pudieran subrayar en sus Biblias, si pueden subrayarla, esa expresión: exhortarlos que contiendan ardientemente. Fíjense que es interesante que la palabra que aquí se traduce como contender o luchar ardientemente, que es la palabra epagonizomai, no es trabalenguas, así es la palabra epagonizomai. Después de que la repiten 20 o 30 veces ya sale más fácil. Epagonizomai es una forma verbal que solamente aparece en este versículo. No es tampoco una rareza extraordinaria el que haya una palabra que nada más aparezca una vez en el Nuevo Testamento, pero es el único versículo, la única parte de la Biblia a donde aparece la palabra epagonizomai en el texto griego, una palabra que se deriva de un verbo que es el verbo agonizomai, y ese verbo agonizomai quiere decir, o se puede traducir como contender, como luchar, pero este término al principio, epi o epa, aquí epagonizomai, le agrega otra idea, que es no solamente luchar, sino hacerlo por encima de otras cosas, es decir, hacerlo con ahínco, hacerlo con vehemencia, hacerlo, como es traducido aquí en Reina Valera, ardientemente. ¿A qué les suena eso a ustedes, hermanos? Algo que hacemos con tibieza, algo que hacemos, bueno, sí, yo sí lucho, pero ahí la llevo, ¿verdad? Ahí voy luchando poco a poquito. Dice por ahí, cuenta la historia, que en los tiempos de Alejandro Magno había un soldado entre sus filas que era bastante irresponsable, bastante flojo, bastante desobligado con lo que hacía, y que en alguna ocasión, bueno, ya sus oficiales ya estaban cansados de él y le dijeron al mismo Alejandro Magno de este hombre, dijo: tráiganmelo para que hable yo con él. Lo trajeron para que hablara con él, y lo primero que le preguntó, dijo: ¿cómo te llamas? Y aquel soldado se llamaba Alejandro, y le dijo: mira, tienes de dos, o cambias tu actitud o cambias de nombre,
No te puedes seguir llamando Alejandro y seguir siendo como eres. Bueno, hermanos, nosotros nos llamamos cristianos, nos decimos cristianos. En nuestro nombre está el nombre de Cristo, está el nombre de Jesucristo. Nosotros no podemos permitirnos ser ni tibios, ni tener una religiosidad vacía, ni luchar a veces sí y a veces no. Somos llamados aquí en esta palabra a luchar ardientemente. Y en otras partes de la Escritura somos llamados también a esforzarnos en la batalla, a esforzarnos en la carrera, a esforzarnos en la vida cristiana. ¿A qué nos está llamando aquí la palabra? ¿Qué quiere decir, en otros términos, luchar ardientemente? Pero además nos dice por qué debemos de luchar ardientemente. Dice que contendáis ardientemente. ¿Cómo dicen sus Biblias? ¿Por qué? A ver, ¿tienen abierto su Biblia? Estamos predicando de la Biblia. No la cierren, por favor. ¿Cómo dice? La fe que ha sido dada. Ok, que luchéis y contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Sí? En primer lugar, que yo quisiera determinar bien o que aclaremos bien. ¿Qué significa luchar ardientemente? Después vamos a ver esto de la fe y de una vez dada a los santos. ¿Qué significa contender ardientemente o luchar ardientemente? Hermanos, entre muchas otras cosas que pudiéramos decir, es hacerlo con firmeza. Es hacerlo con firmeza. Es hacerlo sin hacernos para atrás, sin echarnos para atrás, sin vaivenes, sin ser, como dice Santiago, como las olas del mar que son llevadas de un lugar para otro por todo viento de doctrina, sino hacerlo firmemente, hacerlo constantemente, hacerlo todos los días. Hermanos, si algo necesitamos en la vida cristiana y si algo necesitamos en esta lucha es perseverancia. Perseverar. ¿Saben ustedes cuál es el versículo más leído de toda la Biblia? ¿Alguien tiene alguna idea? Juan 3:16. Yo sabía que alguien iba a decir Juan 3:16. Juan 3:16, ¿ok? ¿Algún otro que crean? ¿Cuál es el versículo más leído de toda la Biblia? Todo lo puede en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ok, ninguno de esos, hermanos. El versículo más leído de la Biblia es Génesis 1:1. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Saben por qué? Porque está al principio de la Biblia. Sí, porque está al principio de la Biblia. Hay muchísimas personas, cristianos y no cristianos, que comienzan a leer la Biblia. Y empiezan entonces con Génesis 1:1, porque nos han enseñado que el libro se lee de la página 1, la 2 y la que sigue. Entonces, muchas personas empiezan a leer la Biblia en Génesis. Y algunos hasta terminan en Génesis. Algunos a lo mejor hasta llegan al Éxodo. Y hasta ahí se quedan, ¿verdad? Sí, digo, y hablé mucho, le dije mucho. Lo más seguro es que se queden en Génesis 1 algo o en Génesis 2 y hasta ahí lleguen. ¿Cuál creen ustedes? Esto ya me lo van a intuir fácilmente. ¿Cuál creen ustedes que sea la fecha del año en que más se lea este primer versículo de la Biblia? En enero. El 1 de enero. El 1 de enero. Sí, es el día que más se lee. Porque muchos empiezan el año y dicen, este año sí voy a leer la Biblia. Ahora sí la voy a leer. Entonces comienzan con Génesis, ¿verdad? Y a lo mejor llegan y leen 3 capítulos del Génesis ese día. Y por ahí de mediados de enero ya no es tan constante la lectura. Y para febrero ya se nos olvidó que tenemos que leer la Biblia todos los días. ¿Por qué menciono esto, hermanos? Porque contender ardientemente por nuestra fe tiene que ver principalmente con perseverar en lo que nosotros creemos, en lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer.
La segunda cosa que quiero aclarar, después de haber aclarado esto de contender ardientemente, dice que contendáis ardientemente por la fe. ¿A qué se está refiriendo aquí Judas cuando habla de fe? ¿Alguien me puede decir qué es la fe? ¿Alguien se sabe Hebreos 11:1? Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se espera. Amén. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, y hay muchas otras buenas definiciones de fe, aunque, y por eso lo quiero resaltar, porque es importante tenerlo claro. Aquí la palabra de Dios no nos está hablando de esa fe, que pudiéramos decir que es la fe subjetiva o la fe interna, lo que nosotros percibimos, lo que nosotros sentimos, lo que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón para que creamos en Jesucristo. No es precisamente eso. Hay otro sentido en el que se entiende también la fe, y es de la que está hablando Judas aquí cuando dice la fe dada una vez o entregada una vez a los santos. Es el cuerpo de creencias, el cuerpo de doctrinas, déjame quitarle lo de cuerpo para no ser confuso, el conjunto de doctrinas, el conjunto de enseñanzas en las cuales nosotros creemos. Si ustedes ya memorizaron el credo de los apóstoles, el credo de los apóstoles es una declaración de doctrina, es una declaración de algo en lo que creemos. Por eso comienza diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, etcétera, etcétera. Ese conjunto de creencias que nosotros tenemos, por ejemplo, nosotros creemos firmemente que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Nosotros creemos firmemente que Jesús es Dios, no solamente un ser humano que fue muy bueno, que fue muy sabio y que enseñó cosas muy bonitas. No, el Señor Jesucristo es Dios. Nosotros creemos firmemente que Dios es un Dios trino, es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, pero una sola esencia, un solo Dios. Nosotros creemos firmemente que solamente en Cristo hay salvación, que no hay otro camino al Padre sino solamente Jesucristo. Creemos firmemente que el Señor Jesucristo viene nuevamente. Él dijo que iba a volver y nosotros estamos esperando que Él vuelva y estamos convencidos de que Él va a venir. Ok, todo ese cuerpo de creencias, ustedes pueden llamarle también sana doctrina, le podemos llamar también el Evangelio de Jesucristo, le podemos llamar el Evangelio del Reino. Todo lo que nos enseña la Escritura, eso se conoce como un cuerpo de fe o como un conjunto de enseñanzas. De eso está hablando aquí Judas y les dice: contiendan ardientemente por la fe que fue una vez dada a los santos. Déjenme leerlo tal y como está en Reina Valera. Que contendas ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Que miren, las palabras importan tanto en la Biblia. Cada palabra importa, porque cuando uno lee por primera vez la fe una vez dada a los santos, yo pienso en una vez, así como en el sentido, como cuando empezamos a contar algo, un cuento, ¿no? Y decimos: había una vez en tal lugar tal cosa. Es decir, lo entiendo como que la fe que un día o hace tiempo le fue entregada a los santos. Y no es eso lo que dice el texto. No es eso lo que dice el texto en griego. La palabra que usa allí se entiende y se puede traducir como la fe que fue entregada de una sola vez. La fe que fue entregada como en paquete. No una vez en el sentido de que un día pasó esto, un día les fue entregada esta fe, sino en el sentido de la fe que fue entregada completa a los santos. Hermanos, nosotros creemos lo que creemos porque Dios primeramente se reveló en su palabra. Dios le entregó lo esencial de su palabra al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, una vez encarnado y una vez comenzando a predicar, entregó esa fe a sus apóstoles
Esos apóstoles entregaron esa fe a los creyentes, es decir, a los santos, y esos creyentes la han entregado a otros creyentes, y esos creyentes a otros creyentes, hasta llegar a nosotros, hasta llegar al día de hoy. No es una fe que se esté reinventando, no es una doctrina que se esté reinventando, no es una doctrina que a lo mejor yo lo entiendo de una manera y mi hermano lo entiende de otra y mi hermana lo entiende de otra manera. No, es la fe que ha sido revelada en la Escritura y que ha sido entregada de una sola vez a los santos. Y entonces Judas aquí exhorta a la iglesia para que contiendan ardientemente por esa fe que fue entregada en una ocasión y de una sola vez a los santos. Y ahí, bueno, tendríamos el primer punto, identificamos de qué se trata esa lucha de la que estamos hablando. Pero es importante también entender quiénes deben luchar, quiénes son llamados a luchar, quiénes son llamados a contender ardientemente por esta fe. Sin duda que son los destinatarios de esta carta, a quien Judas le estaba escribiendo. Nada más que, a diferencia de algunas cartas o de todas las cartas de Pablo, en que nos decía, o que nos dice específicamente a quién se le está escribiendo la carta, en otras cartas como las de Pedro, las de Santiago, las de Juan, no se dice específicamente a qué iglesia o a qué persona se está escribiendo. Y en la carta de Judas no hay una definición clara de si fue a la iglesia en Corinto, o a la iglesia en Éfeso, o a la iglesia en ningún otro lugar, pero sí comienza a describir quiénes son las personas a quienes les está escribiendo, y por lo tanto a los que está exhortando a luchar ardientemente por la fe. Vamos al versículo 1 de nuevo, por favor, a donde dice, primero se identifica Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, y luego dice a quién les escribe. Dice a los llamados, santificados al Dios Padre y guardados en Jesucristo. Por algún motivo literario, a Judas le gusta mucho escribir, es en prosa que está escribiendo, pero usa mucho las tríadas, las tres cosas. Por cierto, yo voy a estar predicando sobre la carta de Judas durante varios domingos, entonces vamos a tener oportunidad de ir viendo esto, como él repite muchas veces las tríadas. Y aquí tenemos la primera de esas tríadas, cuando se refiere a quién le está escribiendo la carta, dice a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Hay algo que me encanta de este versículo, porque explícitamente se habla del Padre y explícitamente se habla de Jesucristo, pero implícitamente también se menciona al Espíritu Santo. Implícito, no explícito, es decir, no está escrito como tal. Eso quiere decir implícito, es decir, cuando podemos deducir algo. Cuando dice a los llamados, ¿quién nos llama, hermanos? ¿Quién produce en nosotros ese llamamiento interno que nos trae a los pies de Jesucristo? El Espíritu Santo. Cada uno de los que estamos aquí porque recibimos un llamamiento externo, es decir, a alguien, otro ser humano, pecador igual que nosotros, nos habló de Jesucristo, pero el Espíritu Santo habló al interior de nuestro corazón y fue el que nos convenció del pecado, nos convenció de justicia y de juicio y nos hizo venir a los pies de Jesucristo. Entonces, aquí Judas dice, ok, a quienes les estoy escribiendo son en primer lugar a los llamados. No dice por el Espíritu Santo, pero entendemos que es el Espíritu Santo el que hace ese llamado. ¿Y quiénes son esos llamados? Bueno, son hombres y mujeres que han recibido un llamado de parte de Dios, tal y como, por ejemplo, el apóstol Pablo lo menciona en varias de sus cartas. Solamente voy a mencionar 1 Corintios 1:9, donde dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión por su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, esa es la primera característica de aquellos que son llamados a contender esta lucha ardientemente, o contender ardientemente. La segunda característica que tienen
es que han sido santificados en Dios Padre. Estas personas que identificamos como llamados son también quienes han sido santificados, y ojo, no solamente por, sino en el Padre. O como se menciona en otras partes de la Escritura, son los llamados a ser santos, los que ya han sido apartados por Dios y que han entrado en un proceso paulatino de santificación. Hermanos, es hermoso saber y ver y estar entre puros santos. Yo estoy aquí entre puros santos. Sí. Bueno, santos y santas, ¿verdad? Estamos entre santos. Esta es la comunión de los santos, ¿sí? Y a ninguno de nosotros se nos ve ninguna aureola acá arriba. No brilla nada arriba de mí. Bueno, si me veo un poquito más, sí brilla. Que la frente también brilla. Pero fuera de eso, nada más, ¿verdad? Sin embargo, hermanos, somos santos. ¿Por qué somos santos? No porque seamos buenos, no porque somos especiales. Ese no es el sentido, aunque la santidad tiene ese sentido también, pero no es ese sentido del que hablamos cuando decimos aquí somos puros santos. La palabra santo quiere decir apartado también. Tiene también ese significado, apartado. Y nosotros hemos sido apartados. ¿Por quién? Por Dios. ¿Por qué? Porque Él quiso. Nada más por el puro afecto de su voluntad, dice en Efesios. Pero somos santos, ¿sí? Y estamos en un proceso de santificación. Yo espero que cada uno de nosotros, hermanos, seamos menos santos hoy de lo que vamos a hacer el próximo domingo. Yo espero que nuestro proceso de santificación sea menor hoy del que va a ser a principios del año próximo, si Dios nos presta vida. Yo espero que cada uno de nosotros estemos en ese proceso de santificación del que habla la palabra, en el cual cada día vayamos acercándonos un poquito más a la estatura del varón perfecto, que nos vayamos acercando cada día más a ese ideal, que a lo mejor demos nada más un paso de 1 milímetro de este domingo al siguiente domingo, pero que no demos ningún paso hacia atrás, que no caminemos, como dicen por ahí a veces, 2 pasitos para adelante y 3 pasitos para atrás, que en este proceso de santificación nosotros vayamos creciendo cada vez más. Ok, a estos es a los que les escribía Judas, a los santificados en Dios el Padre. Y en tercer lugar, dice a los guardados en Jesucristo. ¿Guardados en qué sentido? ¿Cómo somos guardados? Somos cobijados, somos protegidos y somos preservados por Jesucristo. Una de las doctrinas de la gracia, una de las doctrinas de la reforma, de las que yo estoy más convencido, es la que habla de la perseverancia de los santos. ¿Sí? Algunos le llaman de alguna otra forma. ¿Qué quiere decir esto? Que usando otro versículo bíblico, que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Si tú eres un hijo de Dios, hermano, si tú eres una hija de Dios, hermano, si tú has nacido de nuevo, porque has recibido por la fe a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador, puedes tener la seguridad, vas a llegar a la meta, vas a llegar al final, vas a llegar hasta la presencia de Dios en el tiempo que lo tenga determinado, que no te quepa la menor duda, porque esa perseverancia no depende de ti. Si dependiera de nosotros, estamos fritos, estamos perdidos, seguro que vamos a fallar. Esta perseverancia depende de que somos guardados en Cristo Jesús, de que Él nos preserva, de que Él nos cubre, de que Él nos guarda para que lleguemos al final de la carrera. Así que la exhortación para contender ardientemente por la fe una vez dada a los santos no es para todo el mundo. Era específicamente para aquellos llamados, santificados y preservados en Jesucristo. Tales son las cualidades de los que están convocados a esta contienda. Y el tercer y último punto que voy a abordar.
Este pasaje que acabamos de leer no solamente identifica cuál es la naturaleza de la lucha, no solamente identifica quiénes son los llamados a contender de esta manera, también identifica las estrategias del adversario y las estrategias de aquellos con los que somos llamados a luchar para contender ardientemente por la fe. Vamos al versículo 4, por favor. Vamos a leerlo juntos de nuevo. Amén. ¿Ya lo tenemos? Dice el versículo 4. Juntos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, finalmente, Judas identifica a los adversarios por quienes debe lucharse esta contienda ardientemente. La razón por la que Judas escribió esta carta en el siglo I tenía que ver con lo que acabamos de leer ahorita en el versículo 4. ¿Por qué tienen que luchar? ¿Por qué tienen que contender ardientemente por la fe? Porque fíjense que está pasando algo, les dice Judas. Fíjense que esto es lo que me hizo cambiar de tema. Esto es, dice Judas, lo que me hizo dejar a un lado la idea de hablarles de nuestra común salvación y comenzar a hablarles de otro tema. Dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Han entrado a dónde? A la comunidad de fe, a la iglesia. Judas, inspirado por el Espíritu Santo, descubre ahora las estrategias usadas por el adversario para destruir a la iglesia que estaban haciendo. En primer lugar, entraban a la iglesia encubiertamente. ¿A qué le suena esto de han entrado encubiertamente? ¿A qué han entrado disfrazados? ¿A qué han entrado fingiendo ser algo que no son? O dando muestras de algo que en realidad no son. Han entrado encubiertamente. Alguien ha dicho, y creo que lo dice con mucha razón, que la peor forma de maldad que existe es la que se disfraza de santidad. La peor forma de maldad que existe es la que se disfraza de santidad. Todos hemos sido testigos, sobre todo en las últimas semanas, quienes ven noticias, de que se ha estado hablando, por algún motivo sacaron por ahí una serie en alguna de estas plataformas de un señor que se llamó Marcial Maciel. No sé si el nombre, a lo mejor no les dice nada, pero déjenme decirles, Marcial Maciel fue un sacerdote católico que fundó una de las organizaciones paraeclesiásticas, es decir, al lado de la Iglesia Católica, más grandes de todo el mundo. Alguien que hizo, ustedes han escuchado hablar de una universidad particular que se llama Anáhuac, ¿sí? ¿Han escuchado? Aquí en Jalapa tenemos un campus del Anáhuac, por cierto, bastante caro la universidad. Bueno, Marcial Maciel fue el fundador de la Anáhuac, y no solamente de la Anáhuac, fundó muchas otras universidades, seminarios, obra social, un montonal, muchísimo, ¿sí? Pero ese señor se supo en los últimos años de su vida que había abusado sexualmente de por lo menos unos 60 niños. Por lo menos 60 fueron los que llegaron a denunciar. ¿Sí? Tristemente, él murió en una mansión verdaderamente en el estado de Florida, en los Estados Unidos. Y digo tristemente porque debe haber muerto en prisión, debe haber sido juzgado y llevado a prisión. En estos últimos días hemos estado oyendo también hablar de un tal Joaquín Aarón, o Aarón Joaquín, siempre se me olvida en qué orden va su nombre y su apellido, es Aarón Joaquín, el nieto del fundador de la Luz del Mundo, cuyo padre y cuyo abuelo, igual que él, fueron abusadores de niños.
y abusadores de mujeres también. Él al menos está ahora en la cárcel en Los Ángeles, no aquí en nuestro país, en Estados Unidos. Aquí no tiene ni siquiera una denuncia, ni siquiera un proceso iniciado aquí en México, a pesar de que todo ese movimiento nace en Guadalajara. Y bueno, saco esto a colación, lo saco como una ilustración de que la peor forma de maldad que existe es la que se disfraza de santidad, o la que pretende disfrazarse de santidad. Y aparentemente Judas está hablando precisamente de estos hombres que entran encubiertamente, como Pablo le escribe también a Timoteo, en 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 5, dice, refiriéndose a ese tipo de personas, dice que ellos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y luego dice Pablo, a estos evitan, a estos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Judas los identifica muy bien como hombres impíos, y su impiedad la reflejan de dos maneras principalmente, de acuerdo a lo que dice aquí el texto. En primer lugar dice, convierte en el libertinaje la gracia de Dios. Se ha discutido mucho a nivel académico y a nivel de eruditos en la Biblia, en qué año se escribió, bueno, antes de qué año. Se ha discutido mucho a quiénes se refería Judas exactamente. Definitivamente que era algún movimiento, alguna secta, y sabemos que Judas escribió esta carta entre el año 70 y el año 90 de nuestra era. En el siglo II, por ahí del 140, 150, surgió una corriente llamada gnosticismo, o los gnósticos, que permitieron muchísimo el Evangelio, pero en el siglo I probablemente todavía no estaban los gnósticos, así que probablemente no eran ellos de quienes hablaban. Algunos dicen que se trataba simplemente de un tipo de personas que probablemente eran evangelistas itinerantes, es decir, que iban de iglesia en iglesia o de ciudad en ciudad, predicando el Evangelio, pero pervirtiendo el Evangelio. Algunos piensan que a lo mejor eran judíos semi-convertidos al cristianismo, que una vez habiéndose liberado de la ley, porque Pablo escribe y dice que ya no estamos más bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, ahora se habían ido al otro extremo. Ok, si no estamos bajo la ley, entonces podemos disfrutar de todo, como Pablo también lo menciona en alguna de sus cartas, cuando dice, como algunos se refieren, dice, a él, dice, cuya condenación es justa, dice, algunos que dicen que nosotros decimos, pequemos para que la gracia abunde. Había probablemente quienes pensaban así, ok, si estamos bajo la gracia, entonces pequemos más para que haya más gracia. Aparentemente había personas infiltradas en la iglesia que estaban enseñando eso, porque dice, convierte en el libertinaje la gracia de Dios. ¿Qué es la gracia de Dios? La gracia es el favor de Dios. Nosotros somos salvos por gracia. Estamos aquí por gracia. Es el favor inmerecido de Dios. Pero hermanos, yo les pregunto, ¿esa gracia es una licencia para pecar? ¿Es una licencia para que ya no cumplamos, por ejemplo, con los 10 mandamientos? ¿O con la ley de Dios? No, para nada, para nada. Es una gracia que nos hace libres. El hermano Carlos predicó de eso la semana pasada. Ahora somos libres en Cristo. Ahora las cadenas han sido rotas. Ahora ya no estamos más como esclavos del pecado, ni como esclavos de una religiosidad que nos obliga a cumplir con determinados rituales o con determinadas ceremonias si es que quieres ser salvos. Somos libres de eso, pero somos libres ahora para adorar, somos libres para servir, somos libres para disfrutar de la presencia de Él. No somos libres para pecar, más bien somos libres del pecado. Y aparentemente aquellas personas estaban enseñando un evangelio pervertido en el que decían, adelante,
sobre todo cuando se trataba de libertinaje sexual, eso lo vamos a encontrar en otras partes, decían adelante. Y había una segunda cosa, o una segunda enseñanza torcida que ellos tenían. Dice, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Aparentemente estas personas no solamente decían que la gracia era algo que te permitía pecar, sino que también negaban la soberanía de Dios y negaban el señorío de Jesucristo. Creo que todos nosotros hemos oído también de corrientes dentro del cristianismo, o mal llamadas corrientes cristianas, porque yo estoy seguro que no son cristianas, que hablan, por ejemplo, de que Jesús no es Dios, de que Jesús es solamente un ángel, que Jesús es una creación de Dios, pero que no es Dios. Dios está aparte y Jesús es otra criatura de él. Bueno, ahí están negando el señorío de Jesucristo y están negando también la soberanía de Dios. Me gusta mucho algo que escribió un teólogo, fue muy famoso, y que incluso fue primer ministro en Holanda en el siglo XIX. Él se llamó Abraham Kuyper. Abraham Kuyper fue de esos casos raros de gente que se mete a la política, que destaca en la política, pero que al mismo tiempo son fieles creyentes en Jesucristo y además un teólogo brillante. Abraham Kuyper escribió, él decía, no hay ni siquiera un centímetro cuadrado en ningún área de la vida de la cual Cristo no haya dicho, es mía. No hay ni un pedacito de tu vida, hermano o hermana, de la cual el Señor Jesucristo diga, es mía. Tus finanzas son de Él. Tu vida familiar es de Él. Tu vida sexual es de Él. Tu vida laboral es de Él. Cualquier aspecto, cualquier esfera de tu vida en la que tú quieras pensar, tu tiempo de ocio, tu tiempo de diversión, tu tiempo de esparcimiento, tu tiempo familiar, tu salud, la esfera de la vida que tú quieras, el Señor Jesucristo ha dicho, es mía. Eso decía Abraham Kuyper, y creo que lo decía con mucho sentido en lo que enseña la Escritura. Él es el Kyrios, Él es el Señor, Él es el dueño de nuestra vida y de todas las cosas. Bueno, aparentemente no era lo que estaban enseñando. Ahora creo que vamos entendiendo por qué la urgencia de Judas, ¿verdad? ¿Por qué esta urgencia? Es decir, yo les quería escribir, tenía yo prisa, urgencia por escribirles sobre nuestra común salvación, pero sin embargo he sentido la necesidad, he tenido la necesidad de exhortarlos a que contendáis ardientemente por la fe que fue entregada una vez en un solo paquete a los santos, porque se han introducido encubiertamente entre ustedes hombres impíos que convierten la gracia de Dios en libertinaje, que niegan el señorío de Dios, que niegan la soberanía de Dios, y es urgente pararlos. Ahora bien, hermanos, y con esto voy concluyendo, la misma fe, es decir, las mismas enseñanzas que le fueron entregadas a los santos en el siglo I, nos ha sido dada a nosotros los creyentes del siglo XXI. Nosotros, esta generación que estamos aquí, somos los depositarios de aquella fe, y hoy más que nunca somos llamados a contender ardientemente por ella. Hoy más que nunca somos llamados a ser celosos, en el buen sentido de la palabra, de nuestra fe, de la sana doctrina que está contenida en la palabra de Dios. En este siglo, quizá más que nunca, necesitamos constantemente cuidar nuestro corazón y nuestro entendimiento, porque es relativamente fácil el día de hoy convertir la libertad y la gracia en libertinaje. Es relativamente fácil. ¿Saben que uno de los mayores problemas que enfrenta la iglesia cristiana del siglo XXI es lo que algunos han llamado la secularización de la iglesia? ¿Qué quiere decir eso? Para ponerlo en otras palabras más entendibles,
la mundanalización de la iglesia. La iglesia se ha hecho cada vez más mundana. La iglesia se ha comenzado a parecer cada vez más al mundo. A veces con el pretexto de que no nos vean como diferentes, de que no nos vean como religiosos, de que no nos vean como gente fanática, lo que hacemos es camuflajearnos con el mundo, disfrazarnos igual que el mundo. Ustedes saben lo que es un camuflaje, ¿verdad? Ahorita salió Alejandro, pero no lo sabe muy bien por el trabajo que ha tenido. Los soldados a veces se ponen ropa que se parece así a la hierba, ¿no? Se han visto sus uniformes de los soldados, así como manchados todos de verde. ¿Para qué se lo ponen? Bueno, cuando van a la guerra y están en la selva, es más difícil que los detecten, que se van vestidos de blanco o de algún otro color. Entonces a eso le llaman camuflaje, parecerse al medio en el que estás. Qué triste es cuando la iglesia comienza a ponerse el camuflaje del mundo y a parecerse más al mundo. Y entonces lo que hacemos, cómo vivimos, a veces hasta cómo cantamos, buscamos que se parezca cada vez más al mundo. Y como en el mundo hay muchas cosas que son malas, pero se le llaman buenas, entonces nosotros, sin quererlo como iglesia, podemos comenzar a llamar a lo malo bueno y a lo bueno malo, a las tinieblas luz y a la luz tinieblas. Habría muchos ejemplos que poner para eso, pero quiero dejarlo ahí. Nosotros, más que nunca, como iglesia, tenemos que estar constantemente cuidando nuestro corazón. El otro día por algo estábamos hablando aquí con algún grupito de hermanas y decíamos que qué bueno es orar y decirle al Señor: Señor, examina mi corazón. Señor, examina mi corazón. Y alguien comentaba: a mí antes me daba miedo decirle eso a Dios, porque es como decirle a Dios: Señor, asómate adentro de mí, asómate a mi corazón. Bueno, yo les diría, amados hermanos, es algo que deberíamos estar haciendo todos los días. Decirle a Dios: Señor, examina mi corazón, asómate dentro de mí y ve si hay en mí, como decía David, camino de perversidad. Y entonces endereza mi camino. Hoy, más que nunca, nosotros somos también destinatarios de esta carta, en la que los destinatarios de ella son llamados, santificados y guardados en Jesucristo. Eso solamente debería de llenarnos de gratitud y de gozo. Y también deberíamos de tener presente, y ojalá que lo tengamos presente constantemente: los lobos nunca entran al rebaño dejando notar que son lobos. Van a entrar siempre disfrazados de ovejas. Y eso no quiere decir que nosotros caigamos en una paranoia espiritual o paranoia eclesiástica y cada persona que llegue estemos sospechando de que a lo mejor es un lobo. No. Simplemente tenemos que estar atentos a qué se enseña, a qué se predica. Yo se los he dicho otras veces, hermanos, y hoy se los vuelvo a decir: ustedes deben de cuidarme a mí. Cuando ustedes oigan que yo predico algo que no les casa bien con lo que dice la Biblia, por favor, díganme. Por favor, en algún momento me llaman y me dicen: hermano, usted dijo esto que no, a mí me parece que no es así lo que dice la Escritura. Debemos estar atentos a cuál es la enseñanza que se da dentro de la iglesia. Eso es una responsabilidad del liderazgo de la iglesia, sí, pero es responsabilidad de toda la iglesia. El mismo Pablo les decía a los ancianos de Éfeso, cuando se despedía de ellos, lean por ahí Hechos capítulo 20, cuando se los mandó a llamar porque él iba a Jerusalén y les dijo: no van a volver a verme nuevamente. Y aquellos se pusieron muy tristes y se pusieron acongojados y lloraban. Y él les decía: después de mi partida van a entrar entre ustedes lobos rapaces que no van a tener misericordia del rebaño. Y eso lo hemos visto a lo largo de la iglesia. Yo acabo de mencionar a dos individuos, a dos personas que hicieron eso en dos denominaciones, dos iglesias totalmente diferentes, pero que han hecho eso. Ha habido gente que lleva a su iglesia a suicidarse todos.
Les estoy hablando de una realidad. Ha ocurrido por lo menos 2 veces en el siglo pasado, en el siglo XX, por lo menos 2 veces, en que cientos de miembros de una mal llamada iglesia fueron llevados a suicidarse y a matar a sus hijos, algunos de ellos. Pero eso es algo que nunca va a ocurrir aquí. No, hermanos, puede ocurrir en cualquier momento. Nos puede ocurrir cuando nosotros no estamos pendientes, cuando no estamos atentos, cuando no estamos firmes en aquello en lo que creemos. Así que, amados, es necesario que cada uno nos esforcemos ardientemente en luchar por mantener la fe que una vez nos ha sido entregada, el Evangelio del Reino, el Evangelio de Jesucristo. Hacerlo nuestra forma de vivir, pero también hacerlo parte de nuestro hablar cotidiano, de nuestras palabras de todos los días. Esta enseñanza fue entregada, les decía yo hace un momento, a Jesucristo. Jesucristo la enseñó a los apóstoles se la enseñaron a los creyentes. Ya no hay más apóstoles después de aquellos hombres, pero esos creyentes se la enseñaron a otros creyentes, y este es el tiempo en que nos toca a nosotros conservar esa sana doctrina, conservar esa sana enseñanza y enseñarla de la misma manera. Así que, hermanos, somos llamados una vez más en este mes en que celebramos la lucha por la independencia de nuestro país, somos llamados a contender ardientemente por esa fe que una vez nos fue entregada. Oremos. Amado Dios y Padre eterno, gracias por tu palabra, gracias por este mensaje que nos has dado. Gracias, Señor, porque solamente en ti tenemos esperanza, solamente en ti tenemos la seguridad de perseverar hasta el final, de mantenernos firmes hasta el final. Te rogamos por tu iglesia, Señor, no solamente por esta iglesia, por tu iglesia alrededor de todo el mundo, por esa iglesia invisible, por esa iglesia que no tiene nombre, ni denominación, ni una dirección particular, por esa iglesia, Señor, que está formada por aquellos que han sido rescatados por tu gracia, que han sido rescatados por tu misericordia. Yo te ruego por esta iglesia local, te ruego por Fuente de Vida, te ruego por la Iglesia Nacional Presbiteriana de México, te ruego, Señor, por la vida de cada uno de nosotros, por la salud espiritual de cada uno de nosotros. Señor, que tú nos sostengas siempre en tu gracia y en tu misericordia, y que nos libres, Señor, del error, que nos libres también de las enseñanzas torcidas, de las enseñanzas disfrazadas. Señor, guarda tu pueblo, por favor. Te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre de Jesucristo. Amén.